Namaste. Quien más y quien menos advierte que en los últimos años hemos entrado en una especie de surrealismo existencial, por así decir. Hemos entrado en un periodo en el que fenómenos que antes eran extraordinarios o incluso propios de la ciencia ficción, pues ahora son realidades, a veces de carácter muy distópico, a veces de carácter muy caótico, muy imprevisible, cosas que se supone que, bueno, que nunca podían llegar a suceder, por lo menos de manera tan secuencial y tan seguida, pues al final vemos que se está llevando a cabo, se está cumpliendo, ¿no? Por así decir, hay eventos extraordinarios que de alguna manera producen o impactan a modo de shock, tanto en el mundo como en la mente colectiva, y bueno, ese tipo de eventos que antes eran como más, como decimos, más extraordinarios, pues ahora parece que se están sucediendo uno tras otro en todas sus variantes posibles e imaginables, ¿no? Esto ya empezó hace unos cuantos años. Por ejemplo, hay un paradigma que marca un cambio de rumbo, de dirección o de época que podríamos señalar hacia el 11S. Ahí pasaron, eso fue una cuestión muy extraordinaria, muy apocalíptica, 2 torres que se caen de repente, algo que nunca podía pasar, pasa. Eso también tiene unas repercusiones a nivel de, por ejemplo, de control social, de ingeniería, de ciertos cambios en las reglas del juego planetaria. Y a partir de ahí, pues hay otros eventos también, pues bueno, pues de tipo económico, lo que es el crash financiero del 2008, a nivel, pues bueno, a nivel también de control social, de, bueno, lo que pasó hace 5 años, ¿no? Eso fue muy impactante para todo el planeta, también cambió la narrativa, cambió el rumbo y también entramos en narrativas un tanto distópicas, ¿por qué no decirlo?, ¿no? De invertir los términos que hasta ahora se conocían como, podemos decir, ciencia, como podemos decir, política, en fin, normas sociales, pues cambió todo, ¿no? Lo que son los compromisos sociales básicos de respeto y demás, pues ahí empezaron a tornarse un tanto oscuros, ¿no? Porque el miedo al final sabemos que lleva al lado oscuro, el miedo, ese reverso tenebroso, ¿no? de la fuerza, como decía Yoda, pues efectivamente lleva al lado oscuro y, en fin, vimos que todas estas dinámicas, al final lo que vemos que hay como una especie de doctrina del shock. El último ha asomado la patita, el tema este del apagón. Bueno, uy, qué casualidad, qué gracia, jaja, se ha ido un ratito la luz. Bueno, es una especie de amago, vamos a decirlo así. Nos lo podemos tomar con más o menos, ¿cómo decirlo?, seriedad, darle más o menos importancia, pero bueno, al fin y al cabo ha sido un momentito. Si eso se prolongara unos días, yo creo que tanta gracia no nos haría. Sobre todo el mundo civilizado, donde dependemos tanto de la tecnología, de la electricidad y de todas estas cosas. Así que bueno, son simplemente fenómenos y eventos, y yo diría que lo que hay que observar después de esos fenómenos y eventos, ¿qué es lo que se nos propone? Y al final, por lo que sea, vemos que todo se traduce en más control, efectivamente, por nuestra seguridad y por el bien común, pero más control, pérdida de libertad ya no solo física, sino libertad de expresión y dentro de poquito ya casi libertad de pensamiento. Bueno, dentro de poquito no, ya estamos en ello. Efectivamente, aquí está la cuestión fundamental. Hay quien puede creer que esto responde a una ingeniería, y hay quien puede entender que esto simplemente es accidental y que nuestras autoridades pues simplemente siempre tratan de hacer lo mejor por nosotros y por la humanidad en general. Son dos formas de pensar, no hay que convencer a nadie de nada. Yo sí que voy a dar mi punto de vista, efectivamente, y diría, si estoy instalado en la idea de que las autoridades me representan y su labor es velar por mis intereses, yo diría que a lo mejor este vídeo no le puede interesar o a lo mejor le genera demasiada disonancia. Tampoco es gratuito asumir que hay una ingeniería, que hay un cabal, que hay una élite, que hay un programa maquiavélico como cultura política. A mí a veces también me sorprende que ciertas cuestiones históricas y psicológicas se plantean casi como una aberración intelectual y son hechos muy obvios, ¿no? Hay una cultura maquiavélica que si alguien investiga la obra de Maquiavelo, El Príncipe, por ejemplo, pues se dará cuenta de qué trata toda esa obra o ingeniería política y la vemos 100% plasmada en la actualidad. Y efectivamente, para mí, después de muchos años de investigación, después de muchos años tratando de entender el puzzle, de juntar las piezas de rompecabezas, de entender este plano por aquí, este plano por allá, cómo se conecta con esto, otro, y al final lo que uno se da cuenta, efectivamente, que a día de hoy, bueno, pues simplemente en la práctica y de sentido común, lo que nos dicen los sentidos y lo que nos dice la inteligencia básica, es que efectivamente hay una operación de engaño masivo, hay una operación de control, de engaño y de succión de la riqueza. Y al final también, cuando decimos control, no solo es control, digo, físico, sino control del pensamiento, ¿no?
Y todo esto nos remonta pues a momentos muy oscuros de la humanidad, momentos muy oscuros que hemos pasado por ciertas tiranías, ciertas distopías, momentos de mucho totalitarismo, de fanatismo, fundamentalismo, de mucha opresión y mucha esclavitud, y eso nadie lo puede negar. La cuestión es que creemos que ahora eso ya se ha solucionado porque tiene otra forma, otra apariencia, y esto es lo que nos gustaría hoy investigar. Y hay una cosa, diría que para mí es crucial, que me gustaría resaltar, y me he dado cuenta que cuando se habla de este tipo de cosas también hay como una brecha fundamental, y me gustaría explicar brevemente una noción que habla de los diferentes estadios del desarrollo de la conciencia, ¿no? A grandísimos rasgos. Por así decir, y muy a grandes rasgos, hay un primer estadio arcaico. Habla de nuestros orígenes remotos, habla de, bueno, en qué momento empezamos a relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros, creando sociedades humanas. Y diríamos que ese estadio, pues bueno, es un estadio muy, muy tribal y también muy conectado a las fuerzas de la naturaleza, dioses por aquí, dioses por allá, en fin, todos los elementos. También es un estadio un tanto mágico, en el cual todavía estamos percibiendo el mundo en términos de, todavía no racionales, sino, bueno, pues eso, de fuerzas de la naturaleza, incluso fuerzas mágicas o espirituales. Y en esos estadios todavía, por así decirlo, no hay una noción maniquea de la luz y la oscuridad, el bien y el mal, porque cada dios se encarga de una cosa y está todo como, bueno, dentro de un gran contexto de la totalidad. Todavía no hay una separación dualista y maniquea estricta. Esto sucede en el siguiente estadio, que es el estadio mítico, ¿no? En el que empezamos a crear, pues esos, ya de una forma más formal, por así decirlo, incluso esas grandes religiones monoteístas, donde ya se establece claramente y de manera maniquea lo que es el bien, lo que es el mal, la luz, la oscuridad, las guerras entre ángeles y demonios, en fin, todo ese tipo de cosas. También se genera una conciencia muy etnocéntrica, en el sentido de que cada cual se refugia en su propio sistema de creencias, sea religioso, sea cultural, sea por la raza, sea por el sexo, por lo que sea. Y ese estadio mítico, pues bueno, pues ahí está. Sobre todo nos quedamos con esta noción de generar un maniqueísmo o una dualidad muy fuerte en nuestra percepción de la realidad. El siguiente estadio es el estadio racional, y efectivamente aquí se supera este maniqueísmo en el sentido de generar una división absoluta entre la luz y la oscuridad. Al final es un dualismo primario, es como que la realidad está basada en dos principios excluyentes, antagónicos e irreconciliables, ¿no? El estadio racional, efectivamente, es cuando la razón baja a este plano de conciencia y ya empieza, bueno, pues a ver el mundo en términos, pues eso, más empíricos, más racionales y menos supersticiosos, menos fundamentalistas. No solo en cuanto a lo que creemos y percibimos y sentimos, sino, bueno, la razón baja, opera, discrimina lo concreto, lo objetivo de lo subjetivo, en fin. Y ofrece un cambio muy fuerte en ese sentido, aunque efectivamente ese dualismo en el trasfondo sigue operando, por ejemplo en este caso entre el espíritu y la materia, vamos a decirlo así, entre lo inmanente y lo trascendente. Este estadio racional se relaciona con lo que podríamos llamar la modernidad. Y el siguiente paso, que sería ya el estadio pluralista, sería lo que entendemos posmodernidad o los estadios posmodernos, que es en el momento en el que ahora estamos, ya dando el salto al siguiente, pero más o menos en esta época posmoderna. ¿Qué significa el estadio pluralista? Que todo se relativiza, todo, de alguna manera, también la razón tiene sus propios límites y efectivamente no es blanco o negro, no es A o B, sino que, bueno, se empieza a relativizar, una cosa puede ser la otra y su contraria. Pero finalmente lo pluralista tiene que ver con ese tipo de energía, ¿no? Más abierta, más inclusiva, más relativa, en el sentido de no generar categorías absolutas de la realidad y, en fin, también abrirnos mucho más allá de lo que son las distinciones a nivel cultural, por ejemplo, pues esos raciales, culturales, religiosas, políticas, en fin. La paradoja es que este estadio, en ese relativismo prácticamente absoluto, está la paradoja, relativismo absoluto. ¿Qué significa eso? Pues que se ha llegado a lo que también se denomina la era de la posverdad. Ya no hay ninguna verdad. De hecho, el mantra básicamente o el lema del posmodernismo en su nivel extremo es: no hay verdad. No hay verdad, todo es relativo. Entonces ya hemos pasado de un maniqueísmo rígido, la luz, la oscuridad, el bien y el mal, a un estadio en el que todo está mezclado, no hay nada que sea bueno, no hay nada que sea malo, no hay verdad. Todo está mezclado, opiniones, hechos, datos, relatos. De hecho, en ese estadio no importa el dato, importa el relato, no importa el hecho,
la opinión, el sentimiento tiene el mismo o más valor. Entonces llegamos a un momento donde todo se confunde, no hay ninguna referencia, ningún horizonte y, por así decirlo, no hay ninguna verdad universal, no hay ninguna referencia. ¿Y qué significa eso? ¿A dónde nos conduce? En su nivel extremo, como decimos, pues al nihilismo y al narcisismo, en el sentido de que la realidad es lo que yo creo, lo que a mí me gusta y lo que yo opino, sin más, y yo estoy, por así decirlo, en un estadio, sin darme cuenta, en el cual vuelvo a ponerme por encima de, entre comillas, la creación. La realidad no es lo que dirige, coordina y da una coherencia a todo lo que observo. Soy yo el que está por encima de todo eso y yo digo lo que es y lo que no es. En fin, lo que podemos ver en este fenómeno es que nos lleva a una especie de locura. Locura nihilista y locura aperspectivista y locura narcisista. Y este es el punto en el que ahora nos encontramos, a punto también de dar el salto al siguiente estadio, que por completar esta imagen sería el estadio integral, en el cual ya todas las demás visiones, por así decirlo, se pueden comprender, puede haber una empatía para comprender que cada visión nos da una visión parcial del mundo y que nos va, también como decía Aurobindo, nos va llevando de una verdad más estrecha a verdades más amplias, cada vez verdades más amplias. Efectivamente, cada nivel en su lugar tiene su razón de ser, todos hemos pasado por esos estadios, por lo tanto no estamos diciendo que hay que condenar, ni negar, ni rechazar ninguno de esos estadios, todos hemos pasado por ellos, pero sí que darnos cuenta de que al final, en el punto en el que estamos asomándonos, y es a donde vamos a llegar ahora, ese colapso en el cual parece que está esta matriz de control, parece que está en este momento de desarrollo, tiene que ver con este salto al paradigma integral, que tiene que ver con una modalidad de conciencia muy diferente a los anteriores estadios. Por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto, y disculpar si la explicación ha sido un poco extensa, pero a lo que se quería llegar es que muchas personas en el estadio pluralista, en el estadio relativista, consideran que cuando alguien nombra luz, oscuridad o fuerzas regresivas, fuerzas evolutivas, enseguida lo entienden como una especie de maniqueísmo, de dualismo, ¿no? Es como que nos remontamos a épocas remotas, a un estadio mítico y de repente volvemos a traducir el mundo en términos maniqueos. Y yo muchas veces me encuentro con esta, no sé si decir, dificultad en la comunicación, porque por ejemplo, a mí me gusta empezar de esta manera. Claro que para discernir lo que nos sucede en este momento de desarrollo y en este plano de realidad, que es una dimensión muy concreta, material, que hay una biología, hay una psicología, hay un plano de energía, un plano espiritual, claro que hay contrastes y que claro que hay que definir con claridad y discernir con claridad lo que es una nube y lo que es un día soleado, lo que es, como decíamos antes, lo que es la ternura y lo que es la crueldad, lo que es el frío, lo que es el calor, lo que es el placer y lo que es el dolor. Por lo tanto, como punto de partida, lo que queremos aludir es a esto. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del yin y el yang, lo que hay que contemplar cuando hablamos del yin y el yang, que son fuerzas polares, complementarias, interdependientes, igual de válida una que la otra, porque en el fondo son dos aspectos de una misma realidad, eso es lo esencial, en el fondo son una misma realidad polarizada. Cuando hablamos a partir de ahora de eventos de la luz o eventos de la oscuridad, fuerzas de un lado y de otro, no estamos cayendo en un maniqueísmo, estamos simplemente describiendo este plano de realidad que se manifiesta a través de los contrastes, porque si no, no podemos entender nada. Es interesante, por ejemplo, el Lord Sith de Star Wars, el emperador Palpatine, cuando está hablando con Luke Skywalker, que es un Jedi, y está en su momento de crisis porque está ahí con sus miedos, sus cosas, efectivamente él le dice, no hay ninguna diferencia entre el lado oscuro y el lado luminoso. Dice, hombre, el lado oscuro pues aprovecha, explota, manipula, esclaviza, dice, y el lado luminoso es compasivo, empático. Dice, bueno, al final es un punto de vista, ¿no? El mal es un punto de vista. Dice, bueno, vale, eso te lo diría un mago negro, pero el mal no es ningún punto de vista, volvemos a lo mismo. En este plano de realidad, explotar o servir a otros no es un punto de vista, es un hecho muy concreto. Como decíamos antes, de manera muy clara y muy concreta, la crueldad y la ternura no es un punto de vista, es un fenómeno energético y muy concreto. Así que dicho lo dicho, me gustaría nombrar, voy a intentarlo también rápidamente, definir un poquito en términos concretos, en el sentido materiales, físicos, sociales, lo que estamos viviendo hoy en día en este mundo.
en términos energéticos y en términos espirituales lo que significa eso que llamamos el colapso de la Matrix. A nivel espiritual, efectivamente, hay un juego polar, hay una polaridad energética natural entre lo que llamamos los positivos, los negativos, las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, fuerzas evolutivas, fuerzas involutivas o regresivas, fuerzas ascendentes, fuerzas descendentes, fuerzas que llevan a la conciencia, a la densidad y a la inconsciencia de la materia, y fuerzas ascendentes que llevan a la conciencia de nuevo a recordar su verdadero hogar en la verdad, el amor y la belleza. Entonces hay una fuerza que desciende la vibración, una fuerza que hace ascender la vibración. Hay fuerzas que equilibran y generan armonía, fuerzas que desequilibran y generan caos. Hay fuerzas que nutren de luz y de energía otro tipo de formas, y hay formas que extraen y explotan la energía de los demás para su propio provecho. Esto es una cosa completamente natural, no es descabellada, y como vuelvo a repetir, no hay ningún juicio de valor en esto porque las dos fuerzas se necesitan. Así que ese juego arquetípico entre fuerza de la luz y la oscuridad, que tradicionalmente, como decimos, pues a todas las figuras que han vivido esa revelación espiritual, esas fuerzas también se le han presentado, se le presentaron a Jesús en el desierto, a Buda debajo del árbol Bodhi, en fin, a Krishna, a Mahoma, a todos los grandes, por así decirlo, figuras, a todas las grandes figuras de la literatura mítica, pues efectivamente se le presentaba santidad que cada cultura la llama a su manera simbólicamente. Que la han podido llamar Satán, Mara, da igual cómo se le llame, el demiurgo, las fuerzas de los arcontes, da igual, al final, como decimos, esas son las palabras que nos asustan, lo demoníaco, lo diabólico. Y a veces decimos, el otro día comentábamos, lo diabólico esencialmente es una fuerza, o etimológicamente señala una fuerza que separa, que disgrega, que divide. Y lo simbólico, por contraposición, es la fuerza que integra, que unifica, que une. Hay fuerzas simbólicas y fuerzas diabólicas. Hay fuerzas de la luz y hay fuerzas de la oscuridad, sin más. Desde aquí, en términos energéticos, vamos a decir que este juego, este pulso energético genera un montón de niveles de realidad y también genera pues un montón de, vamos a decir así, leyes universales. Vamos a decir así que las leyes universales, esas que este relativismo posmoderno niega que existan, como pueden ser el principio de vibración, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, el principio de género, masculino, femenino. Hay verdades fundamentales que rigen esta naturaleza, ahí están. Esas verdades empiezan a manifestar un montón de niveles o planos de realidad y empiezan, por ejemplo, a nivel de esta verdad del ritmo, a generar unos ciclos de que impera una fuerza, impera la otra. Es como las estaciones. Vamos a poner ejemplo de las estaciones. Efectivamente, hay un juego atmosférico, está el Sol, está la propia biosfera, y hay un juego en el cual, bueno, pues el ciclo solar, el ciclo de la atmósfera en la Tierra va generando diferentes estaciones. En unas predomina más la luz, en otras más la oscuridad, en unas predomina más el frío, en otras predomina más el calor. Hay un tipo de energía que fomenta que la vida eclosione, hay un tipo de energía que fomenta que la vida se entierre bajo tierra, en fin, ahí está ese juego estacional. Pues vamos a decir que ese juego de estaciones aplica a toda la realidad cosmogónica. Al final, toda la realidad se mueve en ciclos. Vamos a verlo como ondas, como una onda sinusoidal, ¿no? Y lo que nos dice esta onda, a nivel energético, lo que ha pasado en este planeta para poder entenderlo, es que también hay un tipo de ciclo energético, unas ciertas eras, un cierto viaje, ¿no?, de este planeta por esa onda sinusoidal de conciencia y de energía, en el cual si viéramos una línea recta, un ecuador, y la onda partiendo ese ecuador, eso marcaría 26.000 años de lo que se llama una era o una onda sinusoidal haciendo su viaje completo. Entonces veremos que en un momento la onda baja del ecuador, llega a su punto álgido abajo, vuelve a subir, llega al ecuador y empieza otra vez a ascender a otro punto álgido para volver a bajar otra vez al horizonte que parte toda la onda. Por así decirlo, lo que está por debajo del plano representaría donde predomina las fuerzas de la oscuridad y lo que está por encima del plano lo que predomina las fuerzas de la luz. El invierno, el otoño y el invierno, la primavera y el verano, vamos a decirlo así. Entonces, se supone, parece ser que estamos finalizando un invierno, estamos finalizando todo lo que es el viaje de esta onda por la parte inferior del hemisferio galáctico. Y ahora mismo estamos en un punto en el cual estamos amaneciendo en la parte superior del hemisferio que empezaría lo que podemos venir así a decir la primavera consciencial.
Ese es el gran cambio que estamos viviendo. ¿Qué pasa con esto que estamos refiriendo? A lo mejor, espero que se entienda bien esta imagen. Lo que se está refiriendo es que estamos en un momento crítico del desarrollo. Estamos pasando de una estación muy densa, muy oscura, donde han prevalecido las fuerzas de la oscuridad. ¿Qué significa eso? Que ha prevalecido las fuerzas del engaño, las fuerzas de la opresión, de la explotación, de la esclavitud, de la miseria, todo lo que hemos vivido históricamente. Claro que ha habido luz también en esos periodos, pero ha predominado las fuerzas de la oscuridad y por eso cualquier persona, por así decirlo, que traía más verdad, más amor y más belleza a este mundo, pues normalmente acababa crucificada. O por decirlo de alguna manera, ninguno de esos movimientos prosperaba realmente. Siempre era sofocado por fuerzas violentas de la oscuridad. Pero ahora estamos jugando, estamos cambiando la partida y ahora se supone que estamos entrando en esa primavera consciencial y por eso vemos que todas las estructuras creadas durante los últimos miles de años, diríamos que de Babilonia, Sumeria, en fin, de muy antiguo, que al final es el paradigma, vamos a decir así, de la opresión de unos sobre otros, de la depredación. Pues esos paradigmas ahora se están colapsando y efectivamente a nivel energético se supone que eso ya está muy avanzado porque es como ahora en la primavera. Mira qué buen ejemplo, hoy es primavera y todavía hace frío, hay sol, hay nubes, ha llovido hace un rato, se pone la oscuridad, hace frío, luego hace calor. ¿Por qué? Porque es un periodo intermedio, es un periodo de salir de una era a entrar en otra. Y esto que aquí puede durar unas semanas o unos meses, pues a nivel galáctico dura unos años o unas décadas. Y en ello estamos. O sea, esto no va a ser así de la noche a la mañana. Las viejas estructuras se tienen que ir destruyendo o van a ir colapsando poco a poco, que es lo que estamos apreciando. Estructuras económicas colapsando, estructuras sociales colapsando, estructuras científicas colapsando, estructuras religiosas colapsando, estructuras de la educación, de la alimentación, de cómo nos movemos los seres humanos en este mundo, está colapsando y a la vez está dando lugar a un nuevo tipo de cultura, pero está emergiendo. Entonces, por así decirlo, estamos asistiendo a ese momento del colapso y lo que se nos va también a plantear a los seres humanos, porque efectivamente para amanecer a esa primavera consciencial, uno va a tener que elegir. ¿Por qué? Porque la inercia y el apego y la resistencia al cambio es muy fuerte en la psique humana del antiguo paradigma. La resistencia al cambio es muy fuerte. De hecho, la vieja mente ego, diríamos que su programación básica es la seguridad y la estabilidad y la supervivencia, y estima que cualquier cambio es amenazante y peligroso. Por eso mismo hay que ser muy valientes y también confiar mucho o haber despertado algo en nosotros que nos dé esa fuerza y esa confianza para darnos cuenta de que el proceso es inevitable y que lo más conveniente es fluir con el proceso, confiar que hay una sabiduría que nos lleva a la primavera. Así que en términos energéticos, lo que está detrás de la manifestación física de lo que vemos en este mundo tiene que ver con esto, con una transición muy fuerte, tan fuerte como puede ser la transición de un invierno a una primavera. A nivel energético, ¡pum!, hay un cambio muy fuerte de la energía que está bajo las raíces, empieza a ascender, empieza a salir de la tierra, la luz, empieza a avivar y a presionar otra vez a toda esa fuerza vital, a esa energía para que vuelva a emerger y a eclosionar y a florecer. En eso estamos, literalmente hay un florecimiento en ciernes, un florecimiento de la conciencia y de la vida. Así que eso es lo que opera a nivel energético y luego a nivel concreto, aquí lo que estamos viviendo en este momento, en este tiempo, en este mundo, lo que podemos ver precisamente es el correlato físico y concreto de todo eso. Como decimos, en este mundo tan denso y tan material, el correlato, por así decirlo, tiene su tiempo y a nivel energético tiene su tiempo y a nivel espiritual tiene su propio tiempo, pero aquí todo es un poquito más, vamos a decir así, más lento. Una vieja estructura no se transforma mágicamente de la noche a la mañana, hay un proceso de deconstrucción y de creación de algo nuevo. Y aquí es donde me gustaría poner el acento. Para mí es inevitable el despertar espiritual, es inevitable esa primavera consciencial, pero también lo que tenemos que entender que en este momento las fuerzas regresivas, las fuerzas involutivas, las que tratan de mantenernos en los viejos paradigmas de conciencia, van a utilizar todas sus cartas. Básicamente, ¿cuáles son sus cartas? El miedo, el shock, el trauma, la división, el conflicto, una y otra vez con lo mismo, una y otra vez. Así que estas fuerzas de la oscuridad es natural que se resistan a este cambio
Efectivamente, para ellas no es fácil, como decirlo así, entregar todo el poder acumulado, todo el dominio acumulado, todas las estructuras, todas las estrategias, toda la ingeniería de control humano que les han valido durante siglos o milenios, pues hombre, no lo van a entregar fácilmente. Y efectivamente van a plantear una resistencia muy fuerte. Cuando estoy diciendo esto, por cierto, muchas personas también en el ámbito espiritual dirán, ya, pero es que volvemos a proyectar fuera de nosotros nuestra responsabilidad. Damos por sentado que esas figuras externas, que todas esas estructuras están directamente relacionadas con nuestras estructuras psíquicas internas. Así que en todo momento no estamos poniendo como responsables algo fuera de nosotros que nos afecte, y aquí estamos como víctimas sufriendo todo eso. Estamos retroalimentándonos lo interno, lo externo, lo físico, lo psíquico. Estamos retroalimentando, pero para poder entender en este plano de realidad lo que está sucediendo a nivel objetivo, hay que entender que sí que hay una fuerza que está tratando de resistirse al cambio y poniendo toda su energía en el shock, en el miedo, en el trauma, en conflictos bélicos, en conflictos terroristas, en escasez alimentaria, en pandemias, en apagones, en todo lo que venga, en apocalipsis zombies, en lo que se les invente, en lo que se les ocurra, en invasiones alienígenas que también está por venir, en catástrofes climáticas y apocalipsis de todo tipo. Siempre que escuchemos ese lenguaje y siempre que ese lenguaje me contraiga, me asuste y me haga entregar algo de mi poder o de mi libertad a esas fuerzas, para mí sería muy importante decirme, me están manipulando. Me están manipulando. La pregunta es, ¿me dejo o no me dejo? Y aquí es donde entra mi responsabilidad. Volvemos a lo mismo. ¿Voy a seguir alimentando este tipo de fuerzas y de narrativas y de energías? ¿O ha llegado ya mi momento de renunciar a eso? Pues para mí, todo lo que venga de ese tipo de entidades o grupos o élites o cabales o como cada uno lo quiera nombrar, efectivamente para mí tiene que ser descartado, pero descartado no con violencia, no con una resistencia, vamos a decir así, histriónica, ¿no? de angustiarnos y pelear a muerte contra ellos. No va por ahí la cosa. De hecho, eso es una de las cosas que ellos también esperan de nosotros. Yo diría de renunciar a todo eso, pero también con una sonrisa. Una sonrisa en el sentido de decir que ya se acabó el juego, que yo ya eso no juego, lo siento mucho. Luego yo voy a tener que poner mi inteligencia y mi astucia para manejarme en una matriz en la cual yo estoy metido, en el sentido de que aquí van a pasar muchas cosas, pero internamente no les doy mi fuerza. Internamente yo ya no soy una terminal de esa matriz de control. Yo ya no soy una terminal, yo ya no voy a replicar sus discursos, sus narrativas, sus creencias, sus agendas, no voy a replicar eso. Se acabó, me desconecté de la matriz. En la película se vería muy claro en la imagen cuando Neo se desenchufa, ¡pum!, y aparece en otro plano, pues bueno, ha decidido tomarse la pastillita roja y simplemente despierta de todo eso. Y ahí su catarsis. Pero él ha decidido desenchufarse y dejar de ser una terminal. Eso es lo que se nos va a plantear. A veces yo poéticamente hablo de dejar la matriz de control para realizar la matriz divina. Vivimos en una matriz divina, en una matriz de conciencia, de inteligencia, de bondad, de belleza, en una matriz espiritual, y como seres espirituales estamos aquí para disfrutar y co-crear esta realidad. Entonces, salir de la matrix de control implica poder entrar en esta matriz divina y asumir de una vez nuestro poder y nuestra responsabilidad creadora. Para mí la cuestión en el ámbito concreto externo del día a día, para mí empieza por primero desconectarme de esa matriz de control, dejar de asumir sus discursos, no permitir que me asusten, que esta es la cosa, el miedo es lo que me va a contraer mi conciencia en este tránsito del invierno a la primavera, y en algún punto tendremos que encontrar nuestra fuerza en el sentido de para transitar la incertidumbre, para transitar el aparente caos, para transitar la aparente distopía. En algún punto tendremos que encontrar nuestra fuerza. Yo ahí, efectivamente, cada uno sabe dónde tiene que encontrarla. A mí me gusta señalar que la fuerza viene de mi contacto con la realidad, no con la matriz de control, no con el espejismo de la mente ego. Esa fuerza viene de mi conexión con la realidad. Y yo sí diría que hay una cuestión que tenemos que tener también muy, muy presente. La matrix de control opera en mi mente. Mi mente funciona a través de las palabras. ¿Cómo nos han manejado? ¿Cómo nos hemos dejado hipnotizar? ¿Cómo nos hemos dejado explotar? ¿Cómo nos hemos dejado llevar de aquí para allá? A través del discurso, de la oratoria, de las palabras bonitas, de las manzanas envenenadas, de esos regalos, del bienestar, del bien común.
ese discurso es el que más nos cuesta renunciar, porque tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos esperanza en que sea verdad y tenemos esperanza en que nos salven y que creen un mundo bonito para nosotros. Pero la cuestión es que nadie va a crear un mundo para nosotros, lo tenemos que crear nosotros. Y para crear un mundo bonito tenemos que renunciar a unas fuerzas regresivas de la oscuridad que nos controlan a través del lenguaje, de las palabras y del discurso viciado. Y a partir de ahí, como digo, aparte de esta operación externa de renunciar a eso, internamente también empezar a descubrir eso en mí que está más allá de la mente y las palabras. Hay un lugar de silencio, hay un lugar de conciencia, hay un lugar de empatía natural, hay un lugar de comprensión, más allá de las palabras. Diría que esta es la clave. Y Krishnamurti señalaba con mucha insistencia esto. Necesitamos encontrar un espacio más allá de las palabras, porque si no acabaremos siendo esclavos de las palabras. Así que en definitiva, este colapso de la matriz, que también cada tradición lo ha llamado a su manera, desde Apocalipsis, fin del Kali Yuga, el fin de los tiempos maya, da igual como lo queramos llamar, yo intuyo, siento que estamos en ello, es este periodo, como he dicho, estas décadas que nos va a tocar transitarlo. Yo diría que hacerse amigo de la incertidumbre va a ser también importante, confiar en esa fuerza que en algún lugar nos mantiene centrados y en coherencia con esta realidad maravillosa, poner toda nuestra confianza en esa matriz divina que siempre nos ha sostenido, seamos conscientes de ello o no, y también confiar en el proceso de nuestra alma poderosa, y nuestra alma poderosa pues vivirá lo que le toca vivir, pero con plena responsabilidad de lo que en este momento ya le toca elegir. Y con lo que quería cerrar es esto. Me va a tocar elegir matriz de control, matriz divina. Me va a tocar confrontar todos mis viejos sistemas de creencias, todas mis ideas de lo que eran las cosas, donde ponía yo mi confianza, mi esperanza, en fin, me va a tocar cuestionarlo todo, porque volvemos a lo mismo. En la mente ego todos son simplemente programitas que en el fondo, bueno, pues nos han dado cierto sentido de identidad, de afinidad con unos grupos, con otros, con ciertas corrientes ideológicas, con ciertas ideas, pero llega un momento donde eso tiene que colapsar junto a la matriz. Y no colapsar en el sentido, volvemos a lo mismo, no en el sentido de desprecio o de odio hacia todo eso, no, simplemente colapsar en el sentido, pues como colapsa una semilla que de repente hace ¡pra! Y se abre. ¿Para qué? Para que empiece a emerger la plantita que está ahí escondida, el árbol que está ahí escondido. Claro que tiene que colapsar la cáscara de la semilla, pues en eso estamos. Colapsando la cáscara para que la flor que somos, el árbol que somos, florezca. Así que en definitiva es un gran momento, estamos en un momento de eclosión, estamos en un momento de florecimiento, con todo lo que eso implica, pero tenemos la fuerza, tenemos la confianza, y tenemos sobre todo la verdad de esta matriz divina sosteniendo nuestro proceso. Así que Namaste, mucha fuerza y nos vemos pronto.